quedó la negociación paritaria docente como que hubiese sido exitosa, sobre todo si después uno la comparaba con la del sector público, porque se habló de más del 34% comparada con el 15-16% de los empleados públicos y demás. ¿Efectivamente eso es así en términos de lo que supone ese beneficio que ustedes obtuvieron? Bueno, mirá, nosotros recién estamos obteniendo un 20% del salario. El salario fue dividido en 3 partes. Recién estamos cobrando el 20% hasta julio. O sea que nos faltan 2 meses más, y con una inflación del 13 y 3,5 se calcula para mayo, y junio ponerle un 2, estaríamos ya en un 25, es decir que estamos por debajo de nuestra expectativa, o sea, ¿no? Y por debajo de la inflación. Como exitosa ya corren de No, atrás. no, nosotros fuimos la única organización precisamente, yo fui invitado después de la paritaria acá a este programa, y fuimos nosotros los únicos que lo rechazamos, pero fíjense ustedes, miren lo que es hoy la provincia, no tenemos las actas de paritarias, todavía no fueron confeccionadas, no nos llamaron para firmar las actas. Esto es gravísimo, porque el gobierno está girando un salario nuevo por decreto, y la paritaria tiene fuerza de ley, para eso se acuerda o no. Se podían haber acordado porque la mayoría había aprobado, nosotros no estuvimos de acuerdo. Claro. ¿Nos dio la razón la realidad? Sí, desgraciadamente sí, nos dio la razón. Ahora, ¿cómo se sigue esta historia? Es difícil seguirla, porque por eso le mandamos una nota a la gobernadora pidiéndole que reabra las paritarias, que sea ella la que se ponga al frente, porque es muy grave la situación en la provincia de Buenos Aires. Los compañeros están de paro hace rato, y no pueden decir que el 40% es el que está parando, el resto no está parando. Ese punto vamos a entrar, pero primero vamos a repasar cuáles son los reclamos puntuales, que también los tenemos en la provincia de Buenos Aires. Usted hablaba ahí, entre otras cosas, mañana, 24 horas de paro, entre otras cuestiones, un básico de 12.000 pesos es lo que se pide. Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, el blanqueo y la elección en tribunal de clasificación, esto es una cuestión técnica dentro de lo que es el gremio, ¿no? Sí, mira, los 12.000 pesos lo decimos, ¿por qué? Porque en un salario que vino expoliado de hace muchos años, nosotros lo que nos planteamos era un salario para establecer un canon para que a partir de ahí no tengamos más conflicto y que en serio haya clase todo el tiempo. Bueno, nosotros estamos en un salario de 8.800 pesos, pero que más de la mitad de esos 8.800 pesos son en negro. Claro, y tiene una práctica, la clase política bonaerense, la argentina, pero la bonaerense en particular, de echar por tierra los estatutos, las normas, las leyes, todo, porque están pagando en forma ilegal y siguen con ese mismo, con esa mala costumbre. Pero fíjate que en la última recomposición salarial, el salario también creció en negro. Es decir, que fue decreciendo el salario en blanco, y eso afecta a las cajas de jubilaciones, a la obra social que la hace deficiente. También nuestro reclamo es por IOMA. IOMA tiene que hacer algo, porque no puede ser que... ¿Ustedes coinciden con, les pregunto a los dos, todas estas denuncias que ha habido sobre hechos de corrupción anteriormente en IOMA, en algunas gestiones anteriores? ¿Las conocían? ¿Estaban al tanto? Porque ustedes son sus afiliados, están todos adheridos a IOMA. Mira, la corrupción en el IOMA es a cara descubierta, pero a tal punto que todos los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, salvo en La Plata, somos cautivos del capricho de cualquier médico. Que esté adherido al IOMA a través de sus cuerpos orgánicos, que hoy nos cobran 200, 300, 400 pesos, lo que quieren, ¿no? Adicional trucho, eso no es adicional porque no está conveniado con el IOMA. Esto es lo que está pasando. Usted es representante de los médicos, eso es cierto. Sí, digamos, no de ese sector en particular, y son privados, son médicos privados, pero lo conocemos y reconocemos, obedece a un origen allá hace bastante tiempo. Yo creo que el problema principal de IOMA es la utilización de la caja como botín político, la utilización de los fondos del IOMA para manejos de grupos, para situaciones políticas particulares. Aquellos que seguimos, digamos, la realidad política, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tanto la SICOP como UDOCUA, también ATE, son los más combativos. Porque yo escuchaba alguna cobertura mediática que ha tenido el conflicto que ustedes protagonizan por estas horas, reprochándole o no, preguntándoles si ustedes eran igual de combativos con el gobierno anterior de Daniel Scioli. La verdad es que sí, uno advierte que sí. Casi como que el conflicto es permanente en el caso de los médicos alineados en SICOP
o de un sector de los docentes como el que representa Miguel. Díaz, lo paso otra vez al tema educativo y el tema docente. En estas horas otra vez se debate mucho sobre la educación en la provincia de Buenos Aires a partir de esta medida que ha resuelto el gobierno de la provincia, de la vuelta de los aplazos, una cuestión más bien pedagógica, que no tiene que ver con lo salarial. Pero digo, todas estas cuestiones pendulares también impactan en el trabajo diario de los docentes, digamos, los perjudican, les cambian el ánimo, los predisponen más, por ejemplo, a decir, bueno, mire, yo mañana hago paro porque la verdad que me tiene cansado este sistema. Digo, ¿es como trabajar en un lugar incómodo? No, sí, bueno, lo que demuestra una vez más que no hay políticas que tienen que ver con la educación, políticas de Estado, digamos, que definan hacia dónde vamos, pero tenemos que saber eso, hacia dónde vamos. En realidad, los fracasos educativos tienen que ver con los funcionarios, que no tienen nombre. Vos fíjate, el ministro dice, ayer dice, tenemos una educación del siglo XIX, docente del siglo XX, que eso es una afrenta, realmente no está... insultando. Y dice, y chicos del siglo XXI. Sí. ¿Y ellos dónde se ubican? Porque ellos son los que mandan a hacer determinado objetivo. Ellos son los que marcan a dónde va la educación. Digamos, el docente tiene metodologías antiguas, ¿eso quiere decir? Sí, metodologías antiguas que ellos aplican. Porque hay un instituto que es Instituto de Formación Permanente, que es del Estado. Lo banca el Estado eso. Y que ellos enseñan y están, ¿cómo se llama?, alineando a los docentes a este fracaso. Y esto lo está bancando hoy el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, como el Plan Fines. El Plan Fines es una estafa a los alumnos. Porque lo que se produce ahí no es educación, es política. Lo han definido así cuando se hizo el Plan Fines. Y este gobierno lo sigue manteniendo. Entonces, pónganse de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer un carácter... ¿Es el único dirigente que reconoce que lo del Plan Fines... Sí, no, toda la vida. Pero ¿sabés porque mire que se pone ahí en contra de todos los progresistas. Sí, no importa. Ellos dicen que van a hacer política y que es un espacio político. Le hago una consulta, digamos, que los involucra, que los involucra a los dos, porque tiene que ver con la posición que ha tomado este gobierno. En este programa lo hemos hablado, han venido, digamos, como invitado y hemos discutido con cada uno de ellos la política que tenía para aplicar en el área, el propio Finocchiaro, el director general de Cultura y Educación, y la ministra Ortiz, la ministra de Salud. Con los dos hablamos, además de algunas cuestiones de gestión, de cómo iban a tomar ellos la conflictividad que había en cada una de esas áreas. Y fueron categóricos. Y en el caso de los docentes quedó demostrado que por lo menos lo aplicaron. Dijo Finocchiaro, la verdad es que el docente que no trabaja se le descuenta y después anda a llorar a la iglesia porque no vamos a devolver nada. No lo dijo en esos términos. Quiso decir el concepto. Después no se va a devolver nada y de hecho ha ocurrido. Digo, o sea, ¿a ustedes les van a descontar los sueldos de todos estos paros? ¿En docente qué pasó? En docente esto ya a ustedes les van a descontar mañana. A nosotros nos han descontado. Y mañana le van a descontar. Nosotros nos vamos a presentar en la justicia. Cuando levanten paro los judiciales nos vamos a presentar porque no hay acta de paritaria. Es decir, que nosotros desconocemos los acuerdos. No están firmados esos acuerdos, ni por el Ejecutivo, ni por los trabajadores. Esa es otra discusión. No es ninguna otra discusión. Y no hay ninguna otra. Pero aparte, mire, nosotros tenemos información. Ayer hubo reunión de delegados en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe de cuánto va a ser mañana el paro? Del 90%. Mañana, si usted quiere a la mañana, vamos y recorremos las escuelas de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Igual un día de paro, por más contundente que sea, tampoco se debe sentir mucho en el recibo. Bueno, el tema es que los compañeros, cuando usted deja todas las puertas cerradas, no deja ni una ventana, lo que está haciendo es que la gente salga por arriba. Prácticamente ellos consideran que ya está cerrado. Mire, tiene cerrado con el 90% y no nos queda más que un conflicto acotado con 4.000 médicos, ahí están ustedes. Tienen malas cuentas. Y los más perjudicados son ellos porque todos los otros ya están cobrando salarios nuevos. Todos los otros, ¿quiénes serían, digamos, el resto de la administración del área de salud? Sí, por ejemplo, el sector no profesional enrolado a la 10430 ya tiene. Pero a ustedes no le pagan ni siquiera aumento salarial. ¿A ustedes no le pagan ni siquiera cuenta? No. ¿A ustedes que no aceptaron en su momento, Miguel, la paritaria esta que ustedes desconocen? Sí, ahí sí lo tienen que ¿Tampoco pagar. les pagan? Sí, a ustedes sí les porque pagan. ellos consideran cerrada la paritaria que ya está... Pero mira, es muy simple. ¿Vos creés en las matemáticas? Sí, dice claro, que no, son dice que es exactas. exacta. Sí. ¿Cuánto tenía el último presupuesto de Scioli? ¿Cuánto fue?
El año pasado fue 254.000 millones. ¿Cuánto fue este presupuesto? 350, 360. 354.000. Sí, redondeemos, 360, porque si no la gente se marea. Sí. Eso es el 42%. Sí, es cierto. ¿Cuánto está negociando ahora el Fondo de Reparación Histórica? Son 14, 15 mil. Bueno, pero eso no se cerró, son especulaciones. Bueno, pero ponele entonces, 42% creció el presupuesto. ¿Qué tenía que haber crecido? El salario. Si vos trasladás ese 42% sin transpirar, sin hacer esfuerzo, como dicen, nosotros todos seríamos conscientes y diríamos, bueno, este gobierno está haciendo las cosas bien. Porque el problema, dicen, son 100 días, 150 días. Ahora, ¿qué es una decisión política, digamos, de ajustar por el lado de los trabajadores? Evidentemente sí. ¿Dónde se va el dinero, digamos? ¿Dónde iría? Porque si no un 40%... hay que preguntarle. Antes tampoco sabíamos dónde iba a gastos generales con el gobierno anterior. Ahora, ¿dónde va? No sé. Terminamos, se nos termina el tiempo. Gracias por venir a los dos. Y ojalá se resuelva el conflicto, el de los trabajadores docentes, sobre todo el de la...